Fernando González nos lo dirá. Buenos días, asambleísta, bienvenido. Buenos días, Marcela, buenos días al Ecuador. Yo creo que hay que estructurar un proceso para evitar que el fascismo se instaure totalmente en el Ecuador. Y yo creo que esas muestras que dieron cuando Patiño, el gobernador de Guayas, el ministro Serrano fueron a protestar, entre comillas, ante la Corte Suprema de Justicia y con las camisas negras del fascismo italiano. Les encanta. ¿Les preocupa que Tania Arias sea la delegada de la Asamblea ante este Consejo de la Judicatura Nos preocupa que no haya una... ¿Les parece que no es una persona lo suficientemente independiente como para estar ahí? Nos preocupa que no haya independencia. La doctora Tania Arias ha sido parte del Ejecutivo dentro de la función electoral del Tribunal de lo Contencioso Electoral, y evidentemente esto no permite avisorar que haya un buen proceso. Lo importante sería que haya 3 personas con independencia crítica para que puedan de alguna manera tratar de mejorar la justicia, que no va a ser posible, Marcela, porque si una sola persona, el Ejecutivo, va a tener en sus manos todo este poder, las cosas realmente van a ser inadecuadas. Asambleísta, pero considero que ustedes, al menos en la Asamblea, tienen la posibilidad de cambiar un poco o modificar quizá en parte este panorama, si es que la oposición presentara un candidato también para que de alguna manera pueda competir, en el buen sentido de la palabra, con la candidata de país, Tania Arias. Pero si ustedes se oponen a esto, tampoco no se quejen. Es decir, ¿qué más se puede hacer? No, por lo menos de mi parte y de un grupo de nosotros no nos oponemos a aquello. Si ya pasó la consulta, pues hay que hacer. A ver, primero nosotros vamos a proponer de que haya una forma adecuada de elegir al representante hombre o mujer a este Consejo de la Judicatura. Y méritos, que era lo que hablábamos ayer con la asambleísta. La meritocracia, pero que ya realmente eso lo quieren dejar de lado, ¿no es cierto? O sea, ellos supuestamente han hecho un gran proceso de selección cuando lo único que reciben es las órdenes del Ejecutivo. Tal persona va y listo. Y esta persona debería cumplir algunas condiciones, conocimientos judiciales, por supuesto, haber participado dentro de un proceso judicial para que conozca internamente qué es lo que se debe hacer, independencia crítica, y luego que la Asamblea apruebe este asunto. Pues lo importante es de que no se lo haga por una resolución simple, porque en este momento, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la resolución se lo hace por mayoría simple. Es decir, si el día de hoy hay 100 asambleístas, con 51 se elige a la doctora Tania Arias. ¿Cómo van a evitar ustedes de la oposición que eso pase ahora? ¿No van a dar quórum? A ver, no, vamos a dar quórum, vamos a estar presentes, vamos a proponer una moción para ese tema. ¿Cambio de la orden del día? No creo que un cambio del orden del día sea prudente, sino una moción para que la Asamblea resuelva sobre esa moción y se permita de que se elija en base a estas consideraciones a la persona, y además de eso sea por mayoría absoluta. Ahora, lo importante es que sea por 63 votos. Exacto, asambleísta, ¿cuentan ustedes con los votos necesarios para que se dé este cambio ahora? En la época de la partidocracia había las mayorías móviles, y en la época de la unicocracia rosa de este momento hay las mayorías instantáneas. Entonces, ¿y ustedes se consideran entonces ahora una mayoría instantánea? Ayer la oposición anunció ser la nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Le pregunto a usted, esto es sin duda para de alguna manera frenar la designación de Tania Arias como delegada al Consejo de la Judicatura Transitorio, por un lado, y por otro también conseguir quizá la presidencia de la Asamblea. ¿Están buscando eso? Conseguir que el país vaya por el sendero de la democracia, conseguir que se respete la institucionalidad y la independencia de las funciones. Ese es el primer objetivo, ¿no es cierto? Luego de aquello, pues se puede buscar las opciones de mejorar la estructura interna de cada una de las organizaciones, pero en este momento lo que necesitamos es actuar con una coherencia, con una sindéresis, para que el pueblo del Ecuador vea que acá hay una propuesta, y evidentemente es un afán de construcción que tenemos en este momento. No es fácil, es complicado, y las mayorías móviles me refiero porque yo creo que acá hay unas 58, 60 personas consolidadas. Lo mismo está al otro lado del gobierno, y yo creo que en función de 2 o 3 personas está qué es lo que va a pasar hoy a las 3 de la tarde. Es decir, serían 3 nombres claves que tendrían que inclinarse hacia el un lado o hacia el otro. Ahora vamos a ver quiénes son los que se desnudan o no. Los vamos a ver en la tarde, pero mire, lo importante es decir al pueblo del Ecuador cuál es la propuesta de país, cuál es la propuesta del presidente Cordero, porque lo bueno hubiera sido que se transparente un plan de trabajo, y entonces se diga, en base a ese plan de trabajo se unen las personas, ¿no es cierto? Pero si no hay ningún plan de trabajo, ¿en base a qué se unen? Entonces,
Ya, Pero suspicazmente... del otro lado podríamos gente pensar dice, exactamente lo mismo, ¿no? no, porque del otro lado, evidentemente, en este momento se está pensando en un proyecto de rescate de la democracia. No ha habido pretensión alguna, Marcela, le soy muy sincero. Que en este no sentido se han unido solamente con ese objetivo claro y en no este con el momento, hecho de buscar, y para el Nacional. 31, para el 29, primero hay que efectuar un plan de trabajo que presentarlo a la ciudadanía, hacerlo transparente y de acuerdo a eso unirse. Y Marcela, las personas que vayan a los cargos directivos de la Asamblea, las presidencias de las comisiones, evidentemente deben cumplir algunas condiciones, ¿no es cierto? La una es que conozcan del tema de la comisión a la que van, porque hay personas especializadas en diferentes temas. Y luego que la presidenta o presidente de la comisión sea capaz de tener diálogos, porque aquí en Movimiento País hay personas tan sumidas a un supuesto proceso ideológico que son incapaces de conversar entre ellas mismas. Yo digo de la Comisión de Biodiversidad, por ejemplo, de la Comisión de Soberanía Alimentaria, por ejemplo, Marcela. Son personas que jamás han podido conversar con nadie, ni con ellos mismos. No conocen los temas. Y no han podido sacar ninguno de los temas. La ley de aguas, por ejemplo, se tuvieron que inventar un proceso porque sabían que ahí eran inexpertos y no podían sacar esa ley de ninguna manera. Asambleísta, una última inquietud. Es decir, que ustedes se han unido, como bien ha manifestado, con el único objetivo de salvaguardar la democracia y de hacer de la Asamblea una institución absolutamente independiente, que actúe de esa manera, con independencia. Pero todavía no han llegado a las negociaciones que les permita a la oposición ocupar los puestos directivos en la Asamblea o también las presidencias de las comisiones. ¿Eso será como un segundo paso? No, de ninguna manera, eso será un segundo paso, porque si queremos cambiar la idea de lo que está sucediendo en la Asamblea, debemos actuar de esa manera. O sea, por un objetivo nacional, por un objetivo de libertad, por un objetivo de defender la libertad de expresión, de crítica, de pensamiento. ¿Y qué pasará cuando se interpongan las aspiraciones personales, que sin duda y con justo derecho tendrán todos los asambleístas que conforman esta nueva mayoría de oposición? Mire, yo espero de que haya un trámite correcto, adecuado, de que en base a un plan de trabajo la unidad se mantenga y en base a los mejores perfiles, a las mejores personas con conocimientos en cada uno de los sectores, se pueda establecer un acuerdo para que las mejores personas, hombres y mujeres, dirijan la Asamblea Nacional. Pero tomando en cuenta también de que a país le pertenecería, o también por justicia debería también estar dentro de estas funciones directivas. Por supuesto, esa es la idea, Marcela, que no la ha manejado país. Exacto, país ha manejado solamente con una sola visión, con su verdad. Exacto. La verdad que ellos creen que es la buena, la verdad se la construye colectivamente entre todos, en base a consensos. Y nosotros deberíamos dar muestras, en el caso supuesto de que se pueda llegar a eso, de que integramos a todos los sectores. Alianza País también, pues es la primera minoría. Y la otra verdad sería, asambleísta, que no está nada dicho en la sesión de esta tarde. Es decir, puede ser que hoy no se designe el delegado de la Asamblea, si es que ustedes consiguen la mayoría que necesitan. No está nada dicho. Va a haber una presentación de un cambio del orden del día, eso lo manifestó el asambleísta Tayano, para tratar la ley orgánica de la función legislativa, que creo que es vital para el proceso democrático, porque a través de esa ley se puede mejorar la fiscalización, se puede mejorar la legislación a la que estamos obligados y se puede mejorar el debate de las políticas públicas, Marcela, que tanto falta nos hace. La política económica, por ejemplo, el Ejecutivo, que eso evidentemente la Constitución le da la rectoría a eso, pero la Asamblea tiene que debatir sobre esa política económica, sobre la política de seguridad, sobre la política de salud, lo que no ha pasado en este momento y no ha permitido que el país conozca de nuestras ideas y se pueda socializarlas adecuadamente. Asambleísta, siempre es un gusto haber Marcela, solo 10 segundos de robo, hay una cosa importante. El señor ministro de Trabajo nos ha subido los sueldos. Así es. Primero nos bajaron. 5.700 van a ganar. Mire, primero nos bajó, luego nos ha subido. Así es. Y la impertinencia de esto es que retroactivo, además de enero. Retroactivo es de enero. Y la impertinencia de esto es en la época en que el ministro lo hace. La impertinencia de esto es que nosotros, Marcela, no lo hemos pedido. Y lo peor de todo es que el organismo que puede fiscalizar a un ministro, que es la Asamblea,
está bajo las órdenes y el mando de este ministro. Esto es lo que hay que reformar. Yo rechazo este aumento en este momento porque no es adecuado, no es pertinente, pero es una jugada del gobierno nacional. Solamente, pero por supuesto, es una jugada del gobierno nacional simplemente para desprestigiar a la Asamblea. Nosotros no hemos pedido, es ¿Y no una lo vamos mala a aceptar, jugada. quizá? ¿Lo rechaza? Mira, yo creo que... ¿O esa es una posición personal? Es una posición personal, yo no puedo hablar por pero los demás, pero yo yo creo que debemos rechazar esto y debemos cambiar. La Asamblea tiene que mantener una independencia, no puede estar dispuesta a lo que diga una persona a la que le podemos fiscalizar. ¿Pensaría usted? Mire, Marcela, se puede con suspicacia pensar muchas cosas, ¿no? Pero es inadecuado lo que ha hecho el ministro. Gracias.